¿Cómo están? Seguimos en Agenda Parlamentaria. Esta vez está presente en nuestros estudios el congresista independiente, ahora exoficialista, Roberto Vieira, para conversar sobre diversos temas que tienen que ver con la coyuntura nacional, así como también con los trabajos que viene realizando para el Congreso de la República y sobre el diagnóstico del sector pesquero y también cómo podemos mejorar desde el Palacio Legislativo el tema de la pesca en el país. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá en Agenda Parlamentaria. Llama mucho la atención, congresista, sin duda, bueno, haberlo presentado anteriormente en las entrevistas como el congresista oficialista, pero ahora es independiente. ¿Cómo se siente ahora que es independiente? Bueno, la verdad que me siento muy cómodo, más allá de las formas por la cual la bancada, por una decisión de mayoría cuestionada, porque no fue unánime, decidieron que no mantenerme dentro de sus filas. Pero en esta posición como independiente, mi voto se mantiene reflexivo, mi opinión también reflexiva, y no es un tema de imposición. O sea, no es un tema que, señores, esto no es vaso, sino esto es una botella. Así que tienen que decir que es botella, no. Para mí esto es vaso y voy a seguir manifestando mi punto de vista y lo que yo creo y lo que veo. O sea, la transparencia ante todo, ¿no? Exacto. Importante resaltar lo que es el tema de la transparencia, porque lo que se está viendo ahora, por ejemplo, lo que se ha visto este último fin de semana sobre las acusaciones del expresidente Alejandro Toledo de haber recibido una coima de 20 millones en sobornos de Odebrecht, pues sin duda ha despertado la ira de muchos. Fíjese usted, este es un tema lamentable por la imagen del país. Tenemos dos presidentes sentenciados por tema de derechos humanos, ¿no? Cuestionados o no, pero sentenciados por temas de derechos humanos. Alejandro Toledo sería el primer presidente que tendría una sentencia, pero con dinero comprobado, que lo tiene en su poder. Él ha manifestado, ha salido ayer desesperado a manifestar que no es suyo, pero ¿cómo creerle a una persona que primero dijo que ese dinero era del holocausto, de indemnización a su suegra, después manifestó de que se lo habían prestado a cero interés, después inclusive ha manifestado de que es profesor de Stanford, la universidad lo ha desmentido? Entonces, un hombre que ha venido, digamos, manteniendo mentira tras mentira, es difícil creerle de que el dinero encontrado por la cual se ha comprado las residencias en Casuarinas, se ha pagado sus hipotecas en el norte, no es un dinero mal habido. Si él realmente cree que va a poder mostrar lo contrario, debería venir al Perú. Debería venir al Perú. Yo creo que en este momento, no soy especialista penal, pero creo que en este momento solamente le correspondería un impedimento de salida y no todavía un arresto preventivo. Entonces yo creo que debería venir al Perú y no estar en Europa a la expectativa de cómo van los resultados para ver si viene o no viene, ¿no? Porque eso significa pues de que no tiene él la tranquilidad que le da decir la verdad. Ahora, su ex líder de bancada y presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, había calificado de traición y vergüenza este soborno de Odebrecht al expresidente Toledo. Y también la ex primera dama, Elian Karp, había dicho pues que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debería ser el último en hablar porque ella conoce mucho de lo que también habría pues negociado o habría pues sin duda hecho lobbies. Mire, las expresiones de Elian Karp son desafortunadas porque ella no puede lanzar una denuncia al vacío, ¿no? Como la ha lanzado, sabiendo que el presidente de la República personifica a la nación, representa a los 30 millones de peruanos. Creo que por su condición de ex primera dama debería pues comportarse como tal, ¿no? Y no buscar, que creo yo lo que está tratando, de politizar el tema judicial de su esposo, que realmente las evidencias indican de que es responsable y culpable de este gran robo que ha habido a través de la negociación de la interoceánica. Ahora, pero ¿qué hay, por ejemplo, en el caso, pues que el presidente Pedro Pablo Kuczynski en ese momento fue ministro
¿no? En la época de Toledo. Entonces, ¿qué se podría pensar en torno a ese tema? O sea, ¿cómo podríamos nosotros, pues, por transparencia, que se investigue, ¿no? Nadie está en contra de las investigaciones, que se investigue. Yo confío en el presidente de la República, en Pedro Pablo Kuczynski, pero no pongo las manos a fuego por él. En estos momentos, la mejor manera de luchar contra la corrupción es la transparencia. Y yo creo que nadie debe poner obstáculos a una investigación. Es por eso que la corrupción es la transparencia. Y yo creo que nadie debe poner obstáculos a una investigación. Es por eso que yo, como congresista de la República, he sido hasta el momento el único que se ha manifestado, contrario a la mayoría, de que el Poder Judicial debe... Yo estoy pidiendo que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben mantenerse autónomos y debemos despolitizar esta investigación de Odebrecht y las investigaciones que relacionados a esta. Yo creo que el Congreso de la República tiene ahorita un informe, el informe PARI, que es al que debemos ahorita darle la atención, que la anterior legislación no lo hizo. Habría que ver por qué intereses no se hicieron, pero después de ver ayer un reportaje, por ejemplo, dominical de Cuarto Poder, vemos pues que una inversión que empezó en 850 millones de dólares ha terminado por adendas en un número de 8 o 9, ha terminado en cerca de 4.500 millones de dólares. O sea, algo inadmisible, algo que no podemos aceptar y algo que van a tener que caer los responsables, sí o sí. Ya cayó el primer tiburón, que es el señor Toledo. Ahora faltan más tiburones y yo creo que eso, a pesar de ser duro por la imagen del país ante la comunidad internacional, de todas maneras, por la salud moral, es necesario. Ahora, le hago la pregunta en torno al mismo tema. ¿Le convendría realmente al presidente Pedro Pablo Kuczynski que el expresidente Alejandro Toledo regrese al Perú o no? Porque sin duda, con lo que ha dicho la ex primera dama Elian Karp y que usted ha dicho que son declaraciones desafortunadas, pues estaría implicándolo también en este caso. Claro, pero está lanzando en otras palabras, está lanzando una acusación sin pruebas. A su esposo, al expresidente, se le ha encontrado ya el dinero, ¿no? Él está tratando de manifestar de que ese dinero no le pertenece, pero ¿cómo creerle? ¿Cómo creerle cuando al final el beneficiado de ese dinero ha sido él? Porque esas propiedades le pertenecen a él. Pero él ha dicho que Maiman era el que manejaba esas cuentas y que por último eran para sus empresas también, ¿no? Por favor, acá vamos a seguir creyendo a una persona que ha manifestado de que es profesor de Stanford y Stanford hoy día ha manifestado mediante un documento a la opinión pública que no es profesor de Stanford. Vamos a creerle a una persona que ha manifestado de que el dinero que tenía era de indemnización del Holocausto cuando ya todos sabemos de dónde venía ese dinero. Entonces, si el señor tiene pruebas para demostrar de que estas evidencias que prácticamente son contundentes y lo ponen a él en una situación muy difícil, que demuestre todo lo contrario, pero que venga al país y que no se corra, que no sea la expectativa. Y este llamado también es para el presidente Alan García, que estén aquí. Yo creo que esa es la mejor transparencia, que estén aquí en el Perú. Ahora, ¿usted considera que el Ministerio Público y la Fiscalía están trabajando de manera independiente? Yo, lamentablemente, el Poder Judicial no es, o en los últimos años no ha estado, digamos, no ha respondido a las expectativas de la población peruana. Entonces, como no ha respondido a las expectativas, muy poco creemos en él. Pero es peor si politizamos el tema. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que el Poder Judicial y el Ministerio Público se limpien la cara. Se limpien la cara ante tanta impunidad que ha habido, lamentablemente, por décadas en nuestro país, donde los grandes tiburones nunca han caído, sino siempre han caído las anchovetas. Discúlpame el término, pero soy pesquero, claro. Así que uso un término pesquero. Hablando de las anchovetas, pues sin duda, pues la anchoveta es pequeño con tremendo escándalo de corrupción de Odebrecht y es histórico. Una cosa impresionante, uno de los peores escándalos, se podría llamar así, en la historia de la corrupción. Es la corrupción histórica, nunca antes vista. Ha afectado 3 gobiernos, el del señor Toledo, el del señor Alan García y el señor Ollanta Humala. Ha afectado gobiernos locales, gobiernos regionales.
esto recién empieza. Vamos a ver hasta dónde se llega. Va a ser muy duro para el país, pero yo creo que lo necesitamos para limpiarnos una vez del tema de la corrupción. Pero debería ir de forma paralela porque no se pueden dejar tampoco los temas de fondo para seguir avanzando y trabajando por el país. No estamos de cara al Bicentenario y en el 2021. Una lástima, pero lamentablemente la Comisión Odebrecht, yo no tengo nada contra mis colegas, pero de una u otra manera han estado ellos vinculados a las gestiones que están siendo investigadas. Entonces, creo que por un tema de transparencia, por ellos y por las gestiones que ellos han pertenecido, que están siendo cuestionadas por este tema de escándalo, de tremendo escándalo histórico en el Perú nunca antes visto, yo creo que el Congreso de la República no debería investigarlo. Pero si quieres investigar, que investigue, empiece pues con el informe Pari, pero dejar y darle la oportunidad al Poder Judicial y al Ministerio Público para que para que trabajen de una manera autónoma y que se reivindiquen con la población peruana. Ahora, el excongresista Martín Belaúnde ha pedido pues que deberían renunciar todos los ministros actuales del actual gobierno, porque definitivamente pues no se sabe cuál va a llegar a ser el puerto final, ¿no? Hablando de puertos también, por lo que usted se dedica a la pesca. Entonces yo digo... Mire, por lo que se está viviendo en el país, tampoco podemos desestabilizarlo. Yo creo que es una declaración desafortunada del señor Belaúnde manifestar esto, porque en estos momentos Pedro Pablo recién ha asumido el gobierno, tiene apenas de 5 a 6 meses. Estamos hablando que ha venido esta tremenda denuncia que obviamente no implica su gobierno. Estamos hablando del gobierno, ¿no?, de su periodo desde el 28 de julio del 2016. No implica su gobierno, pero obviamente ha estallado en plena gestión y a inicio. En segundo lugar, tenemos los desastres naturales. En tercer lugar, tenemos el tema del impacto económico, que definitivamente va a causar que muchos peruanos sientan en sus bolsillos de que la economía no ha mejorado. Y ese es un tema, perdón, eso lo va a llevar obviamente lo pone al presidente en una situación difícil, al presidente, a su gobierno, pero no podemos desestabilizarlo pidiendo la renuncia pues de todos los ministros o del gabinete, o una locura como lanzó mi colega de pedir la vacancia presidencial. Yo creo que eso es imprudente, eso es ir en contra de los intereses nacionales. Ahora, hablando justamente de los desastres naturales, de los huaicos y todo lo demás, siempre se ha criticado al poder legislativo, pero estamos viendo que desde el legislativo se está trabajando, así sea en este tiempo de receso, y están llegando hasta los lugares donde están existiendo estos huaicos y estos desastres naturales, desde el legislativo, congresistas, colegas suyos, usted mismo también, la presidenta del Congreso, cosa que no se está viendo en el Ejecutivo, ¿no? Yo siempre les he criticado cuando he pertenecido al oficialismo, siempre les he criticado de que tienen que ponerse overol, tienen que ponerse botas y gorros, e ir al campo, ¿no? No estamos hablando de que sea un tema de todos los congresistas, pero hay muchos congresistas pues que son de escritorio. Perdón, muchos ministros que son de escritorio. Estos ministros deben de salir al campo y apoyar al presidente de la República, estando in situ, en el lugar de los hechos. Congresista, bueno, ¿cuál sería su diagnóstico al sector pesquero y qué es lo que podemos hacer desde el Congreso para mejorar? Tengo entendido que usted ha hecho un trabajo amplio en el puerto del Callao, ¿no? Ahí con los pescadores artesanales. Nosotros queríamos conocer cómo avanza este tema. Mire, debo reconocer de que se ha logrado avances en estos 6 primeros meses del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Avances importantes. En primer lugar, ya no se está ya prácticamente en los próximos días la derogatoria final de lo que fue el decreto supremo 005, posteriormente el decreto supremo 011. Esos decretos supremos le causaron al Perú durante los 4 años de la gestión 3 años de la gestión del presidente Ollanta pérdidas por encima de los 5.000 millones de dólares. Al ser derogado, definitivamente se está dando un gran paso porque esto va a alentar a la industria nacional de harina y aceite de pescado de
que se pueda recuperar. ¿Y por qué tenemos que darle la importancia a esta industria? Porque esta industria genera prácticamente el 90% de empleo a nivel de todo el sector. Entonces, el tema de la anchoveta y el tema de la industria de la harina y aceite de pescado es un tema estratégico si es que nosotros queremos enfocarlo como algo positivo para la economía del país. Congresista, para cerrar ya la entrevista, muchas gracias por haber venido a Agenda Parlamentaria. ¿Volvería al partido oficialista? Mire, he recibido mensajes de Palacio, ¿no? No voy a decir el nombre de la persona para volver a la bancada. Por el momento prefiero mantenerme como independiente. A raíz de los hechos del tema Odebrecht, yo creo que definitivamente prefiero mantenerme como independiente, y como independiente mi voto siempre va a ser de conciencia. Y porque usted dijo que no ponía las manos al fuego ni por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo he dicho que confío en el presidente, pero no pongo las manos al fuego por él. Bien, muchas gracias, congresista. Ha sido el congresista independiente, exoficialista Roberto Vieira. Nosotros vamos a hacer una pausa y retornamos aquí en Agenda Parlamentaria con el desarrollo de la jornada del día de hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias, congresista.